Como habíamos visto anteriormente, lo que es funciones crecientes y decrecientes, y ahora vamos a ver los valores máximos y mínimos. De funciones crecientes y decrecientes, ahí abajito dice ejercicios resueltos, videotutoriales, ¿no? Hay hartos ejercicios. De la misma manera, va a haber ejercicios resueltos de máximos y mínimos. Ahorita estamos en máximos y mínimos. Un máximo relativo es cuando una función crece y luego decrece. Es decir, un valor máximo relativo, x igual a c, cuando para x1, cuando x1 es menor a x2, entonces dentro de ese intervalo, para ese valor la función va a ser mayores o iguales para cualquier valor dentro de este intervalo. Eso nos define aquí. La función del valor crítico va a ser mayor o igual, ya sea aumentando o restando al punto crítico, ya sea a su derecha o a izquierda. Entonces siempre este punto es lo más alto. En otras palabras, para que sea máximo, tiene que crecer la función y luego decrecer. Lo más alto, lo máximo, ¿ya? Entonces en ese punto habrá máximo. Mínimo, mínimo relativo, de la misma manera, mínimo existe en el punto crítico de la primera derivada x igual a c, cuando la función decrece y luego crece. Es decir, aquí nos dice esta definición. El valor o la función del valor crítico de la primera derivada, en este caso va a ser menor para cualquier valor, ya sea aumentando o restando al valor crítico, para todos los valores que pertenezcan en ese intervalo. Ya entonces, este punto mínimo va a ser menor o igual para el valor crítico, ya sea restando o ya sea sumando a eso. Entonces, cuando la función decrece y luego crece, en ese caso presentará un valor mínimo. ¿Ya? Podemos observar en esta otra ilustración. Aquí hay dos máximos y un mínimo. Aquí hay dos mínimos y un máximo. Cuando la función crece, decrece, hay un máximo. Cuando decrece y luego crece, mínimo. Cuando crece y luego decrece, máximo. ¿Ya? Entonces, aquí podemos observar dos máximos, de manera que el máximo que está más arriba, se llama máximo absoluto, el azulito de allá, ya máximo absoluto, el máximo que es, uno de los máximos que se encuentren más arriba es el máximo absoluto, y los otros máximos que haya ya son máximos relativos, ¿ya? De la misma manera, si hay varios mínimos, entonces el mínimo que se encuentra más abajo se llama mínimo absoluto. Mínimo absoluto. Ahora, si hay otros mínimos que no están bien abajo, ya son mínimos relativos, ¿no? Puede presentar varios máximos, varios mínimos, una función. El valor más alto es máximo absoluto, los demás serán máximos relativos. Puede presentar varios mínimos, entonces el mínimo más abajo será mínimo absoluto y los otros mínimos serán mínimos relativos. El teorema de Feynman dice que cuando la primera derivada del punto crítico, ya sabemos cómo determinar punto crítico, anteriores clases hemos visto, ¿no? Cuando la primera derivada del punto crítico es 0, entonces ese punto o ese valor crítico se considera que es un extremo relativo, es decir, puede ser máximo, puede ser mínimo, puede ser máximo. Si la primera derivada del valor crítico da 0, pero si no da 0, entonces no es ni máximo ni mínimo. ¿Cuál es la metodología para determinar máximos mínimos? A ver, facilito, jóvenes, ya esto tienen que sabérselo bien para poder resolver los máximos mínimos, ya sea en las aplicaciones, ya sea máximo ingresos, máximo mínimo costo, mayor ganancia, mayor utilidad, menor utilidad, mayor producción, menor producción. Este cuadrito que les estoy mostrando, eso es
los pasos a seguir. Ya, entonces tenemos 10 minutos. Voy a abrir de nuevo y luego ahí hacemos ejercicio. Ahorita termino explicando los pasos. Ya, entonces, para poder determinar los máximos mínimos, paso número 1, determinar los puntos críticos de la primera derivada. Eso hemos visto en anteriores clases, ¿ya? Para encontrar los valores críticos de la primera derivada, 3 pasos sencillitos. Encontramos la primera derivada, hallar la primera derivada, igualamos a 0 la primera derivada y luego despejamos x o esa ecuación resolvemos. El valor de esa ecuación será el punto crítico, ¿no? 3 pasos sencillos. Derivamos, igualamos a 0 y despejamos x. Entonces, el valor de ese x será el valor crítico de la primera derivada. 2. Análisis de máximos mínimos por criterios de la primera derivada. Para hacer análisis y mínimos por criterios de la primera derivada, hacemos lo siguiente. En la primera derivada reemplazamos al punto crítico, restamos un valor arbitrario, un valor cualquiera, en otras palabras, un valor a su izquierda y un valor a su derecha, aumentando al valor punto crítico, ¿no? Al punto crítico que vamos a determinar. Por ejemplo, si fuera 5, digamos, el punto crítico, restando sería, resto 1, digamos, restando sería 4, sumando sería 6. Entonces, un valor a su izquierda, un valor a su derecha. Si sale de positivo, crece y decrece, entonces existe máximo relativo. Ese ratito acabamos de mencionar más arribita, ¿no? Cuando sube y baja, máximo en ese punto crítico. Ahora, igual, restando, sale negativo, decrece, sumando, sale positivo, crece. Entonces, cuando decrece, cuando baja y luego sube, presenta un mínimo relativo. Ya en los puntos críticos se definen esos extremos relativos. Por un lado. Y por otro lado, análisis de máximos mínimos por criterios de la segunda derivada. ¿Qué significa eso? Si la segunda derivada del punto crítico x igual a c es mayor a 0, es decir, positivo, se llega a la conclusión de que existe un mínimo relativo en ese punto crítico xc. Si la segunda derivada del punto crítico es menor a 0, es decir, negativo, se llega a la conclusión de que existe máximo relativo en ese punto crítico. Pero si la segunda derivada es de c es igual a 0, no existe ni máximo ni mínimo en ese punto crítico. ¿Ya? Ese punto vendría a ser puntos de inflexión. Más adelante vamos a ver eso. A ver, entonces facilito. Recomendación. Con cualquiera de estos dos podemos analizar máximos mínimos. Ya sea con análisis de la primera derivada o ya sea con análisis de la segunda derivada. Recomendación. Análisis de la segunda derivada me van a hacer en funciones polinomiales. Es más fácil en una función polinomial. ¿Por qué? Porque la segunda derivada se va reduciendo. Pero en una función racional, fraccional, exponencial, logarítmico, en una función trascendental, es mejor hacer con los criterios de la primera derivada. ¿Por qué? Porque si hacemos con la segunda derivada de una función fraccional, por ejemplo, se hace más complejo, más largo, más grande, tanto de logaritmos, de raíces, todo eso. Mejor es hacer con los criterios de la primera derivada. Pero en una función polinomial, háganlo con los criterios de la segunda derivada, porque su derivada se va reduciendo, es más facilito. ¿Ya? Entonces, se puede hacer con cualquiera de estos. Bien, entonces, además,
las aplicaciones, todo eso en ciencias económicas, más se trabaja con funciones polinomiales que con senos, cosenos, logaritmos. Ya más las demandas, las ofertas, los ingresos, las utilidades son modelos matemáticos polinomiales, no son ni logarítmicos ni trigonales. Raras ocasiones presentan fracciones o exponenciales. Por lo tanto, háganlo con criterios de la segunda derivada. Bien, jóvenes, entonces con esa teoría vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? De todas maneras, jóvenes, ahorita se va a acabar el tiempo, entraremos por lo menos unas media hora más para resolver un ejercicio, ¿ya? Hasta aquí voy a cortar, van a volver a entrar al mismo enlace. Dada la función de producción, determinar máxima producción, mínima producción. Para hallar la máxima o la mínima producción, máximos mínimos, primero hay que determinar los puntos críticos de la primera derivada. Para hallar los puntos críticos de la primera derivada, lo primero que hay que sacar es hallar la primera derivada, como su nombre dice. Determinamos la primera derivada, en donde la primera derivada vendría a ser derivada de 2x cubo, 3 multiplica hacia adelante, 3 por 2, 6. 6x al cuadrado, n menos 1, menos derivada 2 por 3, 6x, n menos 1, 2 menos 1, 1, menos derivada de una constante por variable, mantiene la constante, x hace 1, y derivada de una constante solito es 0, no lo anotamos, de manera que esto sería la primera derivada. Para sacar puntos críticos hay que encontrar la primera derivada y luego igualar a 0 la primera derivada. Igualando a 0 quedaría 6x al cuadrado menos 6x menos 12 igual a 0. Es una ecuación de segundo grado. Resolvemos esta ecuación cuya solución serán los puntos críticos de la primera derivada. Como es una ecuación de segundo grado, podemos utilizar fórmula cuadrática, caso 6 o trinomio cuadrado perfecto. Para llegar a caso 6 debe tener como coeficiente una unidad, la variable que está elevada al cuadrado. De manera aquí tiene 6. Primeramente voy a tratar de factorizar el coeficiente 6 porque 6 es divisible a los tres términos. Factorizamos factor común 6, quedaría x al cuadrado, 6 dividido entre 6, 1, x solito quedaría menos, 12 entre 6 quedaría 2. De manera que 6 por x cuadrado, 6x, 6 por x, 6x, 6 por 2, 12. Queda factorizado. Para factorizar por caso 6 abrimos dos paréntesis. ¿Cuándo se puede aplicar caso 6? Cuando la variable está elevada al cuadrado, tiene coeficiente 1. En ese caso ya puedo utilizar. La raíz de eso es x. Las raíces se colocan. El signo menos, menos. El producto de los dos términos. Menos por menos, más al segundo término. Buscamos dos números que me den multiplicados 2 y sumados restados 1. Dos números multiplicados que me dé el término independiente 2. No hay otro número que 2 por 1. El mayor al primer término, el menor al segundo término. Menos 2 por 1 es menos 2. Menos 2 más 1 menos 1. Cumple ese coeficiente acá. Una vez que cumple queda factorizado. Separamos, disociamos. Por un lado 6 igual a 0. Por otro lado tenemos x menos 2 igual a 0. Y el otro factor quedaría x más 1 igual a 0. De cada factor despejamos x. De manera aquí esto no me porque no hay variable x. X sería igual, el menos 2 pasa con más 2. X, el más 1 pasa con menos 1. Esos serían los puntos críticos. Y estos puntos críticos son los posibles de ser máximos o mínimos. Ya los puntos críticos de la primera derivada. ¿Y cómo sabemos que son máximos mínimos? Por los criterios de la primera derivada o de la segunda derivada. Cuando se trata de polinomios, háganlo con los criterios de la segunda derivada porque la segunda derivada es más fácil. Pero si se trata de exponenciales o logaritmos o fracciones, mejor hacer con los criterios de la primera derivada nomás. Entonces, ya tenemos puntos críticos, puntos posibles de ser máximos mínimos. Y como sabemos, haciendo análisis, hacemos análisis de máximos y mínimos por criterios de la segunda derivada.
por criterios de la segunda derivada. Entonces, para realizar el análisis máximos mínimos por criterio de la segunda derivada, necesito conocer la segunda derivada. Primero vamos a ubicar los puntos críticos en el plano cartesiano, de menos infinito a más infinito. ¿Cuáles serían nuestros puntos críticos? Nuestros puntos críticos están en 2, positivo. Esos puntos críticos son los que separan a nuestros intervalos. ¿Cuántos intervalos tenemos? Tenemos 3 intervalos, de menos infinito a menos 1, un intervalo, de menos 1 a 2, otro intervalo, y de 2 a más infinito intervalo. 3 intervalos. Crece, decrece, crece. Podemos sacar intervalos de crecimiento si es que hacemos con los criterios de la primera derivada. Pero en este caso vamos a hacer con los criterios de la segunda derivada. En polinomios, en los demás pueden hacer con los criterios de la primera derivada. Entonces, para resolver por los criterios de la segunda derivada, necesito conocer la segunda derivada. Para ello obtenemos la segunda derivada, se va a obtener a partir de la primera derivada. ¿Cuál es la primera derivada? Aquí tenemos. Volvamos a derivar, se convierte en la segunda. Derivada de 6x al cuadrado quedaría 12x. Menos derivada de 12x solito 12. Menos derivada de 12 constante 0. Eso sería mi segunda derivada. Ahora, como son 2 puntos críticos, para cada punto crítico. Primero para el punto crítico menos 1. En el punto crítico menos 1, para el punto crítico x igual a menos 1, es donde vamos a analizar máximos mínimos. Reemplazamos ese punto crítico. Reemplazamos en la segunda derivada, por eso se llama criterio de la segunda derivada. Reemplazo en cada x de la segunda derivada, este menos 1. Reemplazando 12 por menos 1, que valdrá ese punto crítico, menos 12, esto es igual. Menos 12 por 1, menos 12 más menos 12, menos 24. Menos 24. De acuerdo a la teoría que hemos repasado, cuando la segunda derivada es menor a 0, negativos son menores a 0, ¿ya? Menor a 0. Cuando las segundas derivadas presentan menor a 0, se llega a la conclusión de que existe máximo. Cuando es menor a 0 la segunda derivada, existe máximo. Para graficar, reemplazamos en la función para encontrar función producción máxima. Sustituyendo este valor menos 1 que va a maximizar en cada x de la función directa. 2 por menos 1 al cubo, que sería nuestra función de producción. Menos 3 por menos 1 al cuadrado. Menos 12 por menos 1 más 80. Esto será igual, menos 1 al cubo, menos 1 por 2, menos 2, menos 1 al cuadrado, más 1 por menos 3, menos 3, menos 3 más menos 2, menos 5, menos por menos, más 12. Aquí quedaba menos 2, menos 3, menos 5, más 12, 7, menos 7 quedaría, ¿no? Más 7 más 8, 87. Es la producción máxima. El punto a graficar es el punto máximo menos 1 en x y lleva a ser 87. Ese punto vamos a graficar. De la misma manera vamos a hacer para el otro punto crítico. El otro punto crítico era x2 positivo y en x1 ya hemos sacado. Para x2 positivo, reemplazamos en cada x de la segunda derivada, S2, sustituyendo 12 por 2 menos 12 quedaría, estoy reemplazando en cada x de la segunda derivada, aquí. 12 por 2, 24 menos 12 más 12.
más 12 es mayor a 0. Mayor a 0, llegando a la conclusión entonces de que existe mínimo. Cuando la segunda derivada es mayor a 0, hay mínimo en el punto crítico analizado. De valor de producción, reemplazo en la función de producción ese valor que minimiza. Función de producción era 2 por 2 al cubo menos 3 por 2 al cuadrado menos 12 por 2 más 80. Esto será igual 2 al cubo es 8, 8 por 2 16, 2 al cuadrado es 4, 4 por 3 12, menos 12, 2 por 12 24, 2 al cubo 8 por 2 16, 16 menos 24, 16 menos 24 quedaría menos 8. El punto mínimo a graficar será igual 2 en X y 60 en Y. Bien, eso sería en cuanto a los puntos críticos. Ahora vamos a graficar. Antes de eso podemos también determinar los intervalos de crecimiento, ya conociendo el punto máximo y el punto mínimo. El punto máximo se encuentra en menos 1. Esto es máximo. Cuando es máximo la función crece, positivo va a ser las derivadas, y luego decrece. Crece, decrece, lo más alto es máximo. En punto 2 es mínimo. Cuando es mínimo decrece y luego crece. Baja y sube. Y allá tengo hasta intervalos de crecimiento. Bien, vamos a ubicar los puntos máximos. Punto máximo. Menos 1,87, 2,60. Voy a graficar, voy a borrar. Bien, entonces graficamos. Función de producción versus X. 1, 2, 3, 4. Menos 1, menos 2, menos 3. Menos 1,87 era máximo, ¿no? Entonces voy a darme desde una escala de 60. 1, 60, 70, 80, 90. Pueden darse escala de acuerdo a sus valores. No es necesario dar valores hasta. Bien, entonces el punto máximo se encuentra en menos 1, menos 1 y 87. Ahí está el punto máximo. El punto mínimo estaba en 2 y 60. Mínimo, 2 y 60. Por lo tanto, la gráfica está pasando por esos puntos. Cuando es máximo, lo más alto crece y sube. Entonces sería crece, está creciendo, y luego decrece. Está subiendo, está creciendo, crece, decrece. Lo más alto máximo. Y el mínimo decrece y luego crece. Ya, esto sería nuestra función de producción de 3x al. Eso sería la función de producción, que en el menos 1 está lo máximo y en 2 lo mínimo. La producción mínima es 60, producción máxima es 80.